niños? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da gusto saludarlos, espero que estén muy bien el día de hoy. Y bueno, pues estamos de nuevo aquí en esta nueva edición de su clase virtual de Entidad Donde Vivo, tercer grado. Y el día de hoy vamos a analizar el tema número 2 del bloque 4, que se llama La vida cotidiana en el campo y la ciudad en mi entidad. Y bueno, vamos a iniciar. Para empezar, ¿ustedes saben cuál es el siglo XIX, que lo tenemos representado aquí por sus siglas en números romanos? Bueno, pues para ahora sí que contextualizarnos en esta época, vamos a ver qué años representan el siglo XIX. Bueno, pues el siglo XIX comprende el periodo de los años de 1800 al 1900, exactamente hasta 1891. Este es el siglo XIX, la época donde, por ejemplo, en 1810 inició la independencia de México y hubieron todos esos cambios posteriores a la independencia de México, que es lo que estamos analizando en este bloque 4, que pasó después de la independencia en nuestro país y específicamente en nuestro estado Tamaulipas. Como podemos apreciar aquí en las imágenes, pues las ciudades fueron creciendo poco a poco, la infraestructura, la sociedad fue cambiando con el tiempo. Y bueno, si pueden ver, aquí los años primeros vamos a analizar del año de 1800 a 1850. Posteriormente, la otra mitad del siglo XIX, que comprende de 1850 a 1900. Y bueno, durante los primeros años, los primeros 50 años del siglo XIX, desde 1800 a 1850, en Tamaulipas convivían grupos nómadas con una población mestiza sedentaria. En algunos casos, en esta convivencia surgían conflictos, ya que en muchos años se enfrentaron los hacendados y los pueblos del norte, como son los apaches, los comanches y otras tribus nómadas que vivían en el norte de nuestro estado. Pero como podemos apreciar, ya existían tribus o pueblos sedentarios y esas comunidades nómadas convivían con ellos. Ahora, cuando se fundó el estado de Tamaulipas, el modo de vida de los tamauliperos, así como su cultura, era más o menos similar a la de la provincia de Nuevo Santander. Lo que es en el norte y la llanura de Tamaulipas, que es esta parte de acá, que está dividida aquí por una línea, en toda esta parte aún existía, como les digo, una pequeña población de nómadas, que eran aquellos que se dedicaban a la caza de animales, recolección de frutos y vivían en cuevas y se la pasaban de un lugar a otro, ¿sí? Mientras tanto, la otra parte habitaba ya en el campo, en pequeñas comunidades, inclusive pequeñas ciudades, es decir, ya empezaban a crecer las ciudades. Y para evitar el despoblamiento, se construyeron casas y caminos en lugares donde antes no había campo. Y se invitó, fíjense bien, a personas de otros lugares, de otros estados, a vivir en el estado de Tamaulipas. ¿Para qué? Para repoblarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, Tamaulipas, digamos que era en aquella época un estado un poco vacío, y esas fueron las circunstancias por las que las personas que vivían en la parte de Texas, recuerdan, lo vieron en el tema anterior, Texas está acá arriba de Tamaulipas, se adueñaron de terreno tamaulipeco y de otros más. ¿Por qué? Porque eran territorios que no estaban poblados y ellos decidieron invadirlo y adueñarse poco a poco. Entonces, como ustedes recuerdan, en el tema anterior vimos que Texas se adherió a Estados Unidos
en Tamaulipas ya no querían que sucediera eso otra vez con todo el territorio de Tamaulipas, porque era lo que querían conseguir. Y por eso trajeron personas de otros lugares a vivir a Tamaulipas para que no hubiera otra invasión de estadounidenses y se llevaran territorio o se adueñaran del territorio mexicano. Ahora, la Iglesia Católica influía todavía mucho en las decisiones de la gente. En esa época la Iglesia era muy importante tanto para la sociedad como para la política. Entonces ellos eran fundamentales en la sociedad. Y con el tiempo los grupos nómadas se fueron adaptando a la vida sedentaria de haciendas y ranchos. ¿Por qué? Porque poco a poco se dieron cuenta que reducían su espacio donde podían ellos cazar. Entonces, ahora sí que se adhirieron al grupo de los sedentarios. Ahora bien, con las leyes de reforma propuestas, recuerdan por ahí, por Benito Juárez en el año de 1857, la Iglesia perdió poder. ¿Sí? ¿Cómo que perdió poder? Si recuerdan, vamos a recordar un poco las leyes de reforma. Más que nada, estas leyes suprimían los derechos de aquellas personas que tenían privilegios, como ¿quién? Como el ejército y como el clero. Bueno, el clero se refiere a la iglesia. Les suprimieron los fueros, es decir, como les digo, todos estos beneficios que ellos tenían. Y que era lo que quería, declarar a todos los ciudadanos iguales ante la ley. Con estas leyes, pues se reformó, se cambió esos privilegios que solamente tenían unas cuantas personas. ¿Qué más perdió la iglesia? Y bueno, otras corporaciones civiles, pues vender sus casas y terrenos, porque hacer comunidades con privilegios, pues obviamente tenían mucho poder, mucho dinero, y entonces con esta ley de reforma propuesta por Benito Juárez los obligaron a vender sus casas y terrenos. Otra cosa que perdió la iglesia, pues con estas leyes de reforma, el cobro de derechos y obligaciones parroquiales, el diezmo, es decir, esas cuotas en aquello, pues, la iglesia pedía cuotas a la sociedad, y pues la sociedad creyente pues se la daba, ¿verdad? Pero Benito Juárez suprimió esto. Aún y con todo esto, pues no significó que la gente dejara de ser creyente. La gente siguió creyendo en la Iglesia Católica a pesar de perder todos estos privilegios durante la época de la Reforma. En esa época también del siglo XIX apareció la prensa. La prensa tuvo mucho desarrollo, porque en ellas vivía la mayoría en las ciudades, vivía la mayoría de las personas que sabían leer y escribir. Es decir, ya había más personas letradas. Y el primer periódico que se publicó en Tamaulipas fue el llamado Termómetro Político en el año de 1824. Algunos otros periódicos publicados en aquella época después de este fue uno que se llamaba El Boletín de Tamaulipas, otro que se llamaba La Guía del Pueblo, La Voz, El Despertador de Tamaulipas y otros más. ¿Qué pasó también en esta época del siglo XIX, en esta época de los años 1800? Pues bueno, empezaron a aparecer instituciones, como en 1828 se fundó la primera escuela para maestros, ¿sí? Y también la primera escuela municipal para la sociedad, para el pueblo, niños, jóvenes, adultos. ¿Qué otra institución se creó? Pues en 1830 el Instituto Hidalguiano Tamaulipeco, que era para educar en ciencias y arte, los que estuvieran interesados en estos temas. En esa época también, casi a mediados del siglo XIX, en 1853, se recibieron en Tamaulipas los primeros libros de texto gratuito para escuelas públicas. Esos libros que ustedes tienen y que les dan año con año,
pues aparecieron por primera vez en 1853. Aquí podemos ver algunas de las portadas de los primeros libros de texto gratuito y bueno, estas son las portadas actuales de nuestros libros. Y pues bueno, fue un beneficio grande porque antes tenían que comprar los libros, es por eso que solamente ciertas personas, los más adinerados, podían accesar a la educación. Pero con la introducción de los libros gratuitos, pues más población pudo estudiar. En la época del Porfiriato, que fue la época donde gobernó Porfirio Díaz, si lo recuerdan, fue este personaje que duró más de 30 años como presidente de México, pues a pesar de que tuvo malas decisiones y no salió bien de nuestro país, su época fue muy buena en cuanto a la infraestructura de nuestro país y crecimiento. ¿Por qué? Pues en su época él permitió el crecimiento de las ciudades y calles, es decir, se construyeron más carreteras, edificios coloniales, edificios de que él traía de ideas de Europa. Si las construcciones son construcciones inspiradas en aquel continente, obviamente ya había más acceso a las carretas, a los autos. Otro beneficio en su época del Porfiriato fue la introducción del telégrafo, que es un medio de comunicación. En aquella época se usaba para comunicarse, y un medio de transporte que fue el tranvía, así como el ferrocarril. También el tranvía se utilizaba dentro de la ciudad para moverse dentro de ella. Aquí, por ejemplo, en Tampico podemos apreciar en la Laguna del Carpintero un tranvía, ¿sí? Pero ya sin transportarse por las vías, ¿verdad? Porque en aquella época, como su nombre lo dice, tranvía, se transportaba por medio de una línea como de ferrocarril. ¿Qué pasó también en esa época? Pues se fundó el primer jardín de niños, o kinder, como lo conocemos también, fundado por las hermanas Teodosia y Estefanía Castañeda. Eran dos hermanas educadoras interesadas por los niños pequeños y la educación de estos, y en Ciudad Victoria introdujeron estos primeros jardines de niños. También en Ciudad Victoria se fundó el Instituto Científico y Literario, dedicado a esas personas interesadas en la literatura. Y bueno, chicos, de esta manera terminamos el tema, que como se dieron cuenta es más que nada para conocer el crecimiento tanto político, económico y más que nada de infraestructura en nuestro estado. ¿Qué van a hacer? Pues van a hacer estas actividades. Copiar un mapa de Tamaulipas, color verde, la parte donde todavía habitaban nómadas, y de color gris la parte donde ya vivían habitantes en el campo, pequeñas ciudades, como se nos mostré anteriormente. Y posteriormente van a contestar este diagrama de acuerdo a lo que les acabo de platicar. Van a anotar y contestar en las líneas lo que se les está pidiendo. Bueno, espero haya sido de su agrado y hayan comprendido el tema del día de hoy. Me dio muchísimo gusto saludar a los niños y espero que estén muy bien. Saben que los quiero mucho. Les mando un abrazo a la distancia y los espero en la próxima clase de su materia Entidad donde vivo. Bye bye.